Primer carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Hoy es nuestra cuarta prédica en esta serie de las solas de la Reforma. Primer carta. Ya hemos trasegado por solo gracia, un favor inmerecido que, como nuestro hermano Manuel nos expuso de una manera hermosa, nos mostró que esa gracia viene desde la misma caída, desde el Génesis, a través de los distintos pactos que nos muestra, siempre apuntando al medio de la gracia que es Cristo. Estuvimos trasegando también que es por solo fe, que no hay que hacer obras para ganar el favor de Dios. De hecho, no podemos ganar el favor de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor manifiesta que las obras para Él son como trapos de inmundicia, las mejores obras que podamos hacer. Y todo eso surge ¿de dónde? De solo Escritura, que vimos el domingo pasado. Como la fuente autoritativa es la palabra de Dios, que es perfecta, que es impoluta, que es inerrante, que es permanente, que no falla. Y la fuente también para nosotros vivir piadosamente. Vivir piadosamente. Y hoy vamos a avanzar. Y hoy vamos a la sola que los reformados llamaron solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Y recordemos que estos son los fundamentos que surgen a partir de la Reforma en 1517, siglo XVI, pero no significa que esto es palabra de hombres. Y me ha gustado enfatizar en el redescubrimiento. Ellos no descubrieron nada nuevo, porque entonces estaríamos fallando. Por eso no seguimos a Lutero. Por eso no seguimos a los reformadores. Son nuestros hermanos que Dios, en su gracia y en su voluntad, escogió para enderezar el camino. Y son nuestros referentes, obviamente que sí. Pero ya como hemos visto, ellos mismos, estoy convencido que ni siquiera ellos mismos en su corazón estaban pretendiendo que le siguieran. Desafortunadamente el ser humano siempre tiende a seguir hombres. No, los estudiamos, los respetamos, pero ellos mismos, solo Escritura, surgió de ahí. Y de allí surgieron estas solas que son el fundamento de la iglesia protestante, que son el fundamento, aclarando y recordando que la pretensión de Lutero, monje católico, no era que la iglesia católica se acabara, era que se reformara, que volviera a la forma, porque se había desviado 180 grados. Y Dios lo usó. Él pretendía corregir las prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana. Y entre estas prácticas, la enseñanza de que la salvación se lograba por el pago de las indulgencias. Estaban desplazando la obra salvífica de Cristo por dinero. Quien pagara indulgencia era una forma de ser salvo, de ser perdonado los pecados. Pero la Iglesia Católica, que fue lo que también Lutero, Dios le quitó la venda, porque la venda es para ver la verdad de las Escrituras y para ver la verdad que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica Romana. Es que ellos no solamente aducían que era a través del pago de indulgencias como se lograba el perdón y la salvación, sino que también era por las obras, por la penitencia,
Eran medios de gracia, según ellos, que Dios le había dejado a la iglesia para perdón de pecados, para alcanzar la salvación. Pero no solamente la penitencia y las obras buenas de misericordia y el pago de indulgencias eran los medios de salvación, sino también los sacramentos. Es interesante que Martín Lutero en alguna parte menciona que los fieles de la Iglesia Católica están cautivos, la Iglesia los tiene cautivos con los sacramentos desde el nacimiento hasta que muere. Porque al nacer, ¿cuál es el sacramento primero? Bautismo. Luego viene confirmación. Luego viene comunión. Luego viene matrimonio. Y cuando está en el lecho de muerte, los santos óleos. Extrema unción. Entonces Martín Lutero dice, oye, tienen cautivo a la gente atrás de eso. Pero eso era lo que enseñaba la Iglesia Católica, y Martín Lutero se le ha caído la venda, como le ocurrió al apóstol Pablo. Con buenas intenciones el apóstol Pablo perseguía a la iglesia del Señor Jesucristo, y con buenas intenciones muchas de estas cosas se hacían, y Martín Lutero lo veía. Pero no solamente esto eran los medios de gracia, porque también tenían a María, la Virgen María, Madre de Dios, según ellos. No, hermanos. Madre de Jesús, hombre. Madre de Jesús, hombre. Porque decir Madre de Dios implica que es más grande que Dios y que estuvo antes que Dios. Implica que Jesús no es Dios, porque entonces fue nacido de una mujer, fue creado. Pero María, en la Iglesia Católica, Martín Lutero se percató, estaba a la par de Cristo. Porque la Iglesia Católica no negaba a Cristo. Y ahí ese no era el problema, era colocar otras cosas y a otras personas al nivel de Cristo para salvación, necesarias para salvación. Pero ahí no terminaba todo. Lutero siguió observando su iglesia. Y mira lo importante, de verdad, de uno revisar su iglesia. Hay que estar revisando nuestra iglesia, hermanos. Eso es importante. Y Martín Lutero cae en la cuenta de otro medio de gracia, supuestamente por la Iglesia Católica: los santos. Los santos. Acaban de canonizar más santos. Ahora hay un santo que es joven, como un youtuber. O sea, están a la moda, ¿no? Hay que estar a la moda. Hay que acoplar la iglesia a la actualidad. Los santos también, medios de gracia que supuestamente tiene la Iglesia Católica. Pero hay otra cosa que Martín Lutero descubrió, o descubrió no, se percató. Y es la labor tan importante del clero, es decir, de los curas y el papa. Ellos son los medios, son los mediadores. Son los mediadores en la Iglesia Católica. ¿O a quién? Él mismo era, ya lo hemos visto, que iba al cura, al confesionario, porque a través de él era la única manera como podía ser, ¿qué? Perdonado. Entonces, ya no fue Cristo el medio de gracia para la salvación, sino el cura, el papa. Queridos hermanos, aunque estoy hablando de lo que vio Lutero en el siglo XVI en la Iglesia Católica Romana, pareciera que estuviera hablando de la Iglesia Católica del siglo XXI, porque no ha cambiado en nada. Sigue siendo lo mismo. La Iglesia Católica Romana no ha cambiado absolutamente en nada. Hermanos, Lutero y los reformados, basados en solo escritura, que ya lo enseñamos el domingo pasado,
e iluminados por el Espíritu Santo, entendieron que todo esto era falsa enseñanza. Era falsa enseñanza. Y que solo en Cristo el pecador puede ser salvo. En nadie más y en nada más. Solo Cristo es el medio de gracia, de salvación dada por Dios. Por favor, acompáñenme ahí al texto. Toda la escritura apunta a esto, pero vamos a tener un texto base. Por favor, acompáñenme ahí al texto. Vamos a tener como texto base Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ese es nuestro texto base, pero vamos a leer desde el 1 hasta el 5. Pero el texto base es el 5. El apóstol Pablo le dice esto a Timoteo: exhorto ante todo, o sea, por encima de cualquier cosa, Timoteo. Recuerda que Timoteo es el encargado de organizar la iglesia de Éfeso, ¿no? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y aquí está el propósito: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y ahora viene la razón por la cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a que se hagan oraciones por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y con hablar de Salvador ya vemos que el tema es el Evangelio. Versículo 4. El cual, refiriéndose a Dios nuestro Salvador, mira el deseo de Dios, quiere que todos los hombres, es decir, todos los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La intención del Señor, Él no quiere que nadie se pierda. Versículo 5, que es de nuestra base. La razón por la cual, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este versículo no les hace falta a las Biblias católicas. Ahí está. Debí haber bajado mi Biblia católica que tengo para haberlo leído desde ahí. La pregunta es si ahí está, ¿por qué enseñan otra cosa? Hay un solo Dios. ¿Y esto se da en qué contexto? Porque hay un solo Dios. La fuerza la toma el contexto en el cual está viviendo la iglesia de Éfeso en aquel momento, hermanos. Aunque Timoteo y los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban inmersos en la cultura romana. Recuerden que ellos estaban bajo el yugo del imperio romano. Un imperio romano que era totalmente idólatra. Ellos adoraban a muchos dioses. Es más, en las calles de las ciudades principales, y Éfeso era una de las ciudades más importantes del imperio, allí ellos estaban en uno de los puertos más importantes también. Mucha gente iba y venía de todas partes del mundo. En las calles, lo que usted veía, así como ve hoy, postes de luz, allí veía estatuas a cada uno de los dioses que ellos tenían. Imagínese un cristiano verdadero en medio de una ciudad idólatra. Pero no solamente eso. Pablo le escribe a Timoteo y obviamente a la iglesia que está en Éfeso, en medio de una ciudad totalmente idólatra. En Éfeso estaba el templo más majestuoso, más grande, era una de las maravillas del mundo, a la diosa Acera. Eran tan idólatras que el mismo emperador era considerado Dios.
Dios hombre. ¿Ven cómo es contradictorio con el verdadero Dios hombre? Jesucristo nuestro Señor. Y es en medio de estas circunstancias que se escribe esta carta. Miren lo importante. Pero no solamente esas eran las circunstancias que estaba viviendo la iglesia de Éfeso, queridos hermanos. Ellos estaban viviendo bajo el mandato del emperador Nerón, un hombre sanguinario. En medio, pero era considerado Dios. Es más, la misma Roma, no la ciudad, sino el imperio romano para ellos era un dios, le llamaban la diosa Roma. Es en medio de toda esta idolatría que Pablo, inspirado por el Señor, le asegura a la iglesia la gran verdad. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Todo lo que Roma cree es falso. Hay un solo Dios. Esta es la verdad que los creyentes de Éfeso, que usted y yo en siglo XXI tenemos que tener muy, muy clara. Hay un solo Dios. Todo lo que adora Roma es falso. Todo lo que adora el mundo es falso. Y lo mismo lo enseñó Pablo a los Corintios en la primera carta de Corintios capítulo 8 versículos 5 al 6. Esto les dijo: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros. O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero para nosotros los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios. Y dice quién es: el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miren la connotación tan fuerte. ¿Por qué tal vez dio esta aseveración? Eso nos puede llevar a pensar que muchos de los hermanos de la iglesia estaban dudando. Y es que nosotros no vivimos en una opresión como ellos, pero ellos sí estaban oprimidos por el pueblo, por el imperio romano. En esa época habían asociaciones comerciales de comerciantes. La asociación de los panaderos, la asociación de los que trabajaban una cosa, de los que trabajaban otra. Y si usted como cristiano era un panadero, usted tenía que hacer parte de una de estas asociaciones, y estas asociaciones lo que impulsaban, ¿qué era? Los dioses de Roma. Si usted no comulgaba con ellos, entonces usted era sacado, le ponían problemas, los impuestos eran más grandes, la persecución era más grande. ¿Ven la posibilidad de que en un momento determinado un comerciante creyente, pues bueno, voy a asumir que sí, que es Dios, pero también estos otros dioses para poder, ¿qué? Vivir si no tengo problemas? ¿No ocurre hoy algo parecido? Que a veces nos amoldamos al sistema, porque si no, entonces ¿cómo voy a hacer negocios? Y en ese sentido, entonces acepto lo que la sociedad me esté brindando, porque es que así se hace, aunque yo le soy fiel a Dios. Y entonces puedo hacer facturas con precios diferentes, ofrecer una calidad por debajo. Y es allí donde entonces el Señor inspira a Pablo: no, hay un solo Dios. Ellos pueden decir lo que quieran, pero para nosotros, es el énfasis que hace Pablo en los Corintios, para nosotros hay un solo Dios. Un solo Dios. Ahora, esto... Algo pasó aquí. Ya. Ahora, ¿esto hace eco de qué? De Deuteronomio 6:4. ¿Qué ocurrió en Deuteronomio 6:4?
la gente que salió de Egipto no llegó a tierra prometida, eso ya lo hemos visto en ocasiones pasadas, fueron tan duros de corazón y Dios entonces no los dejó entrar en su reposo, quedaron allí. Pero la nueva generación que ya iba a entrar a tierra prometida, Moisés empieza a recordarles nuevamente la ley, pero también les advierte, porque ellos iban a llegar a conquistar una tierra prometida llena de idólatras, de muchos dioses. Y entonces Moisés les recuerda, oye Israel, oye. Recuerden que oír tiene que ver con ¿qué? Con obedecer. Oye y obedece Israel. Jehová nuestro Dios. Haciendo eco de qué? Nuestro Dios que nos ha sacado de tierra de Egipto. Nuestro Dios que nos ha llevado por todo el desierto. Nuestro Dios que abrió los mares. Nuestro Dios que nos ha acompañado. Jehová uno es. El Shema, que todavía los judíos lo oran 3 veces al día, lo rezan. Cuando Moisés habló con los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, les estaba advirtiendo, allá van a escuchar de muchos dioses, pero Jehová, nuestro Dios, uno es. Y es interesante porque lo que le está diciendo aquí tiene una connotación muy grande. La palabra que usa allí Moisés es Elohim. Jehová, nuestro Elohim, uno es. Y Elohim es una palabra plural. ¿Y eso qué nos recuerda? La Trinidad. Que Jehová es único, es un Dios que es trino. Elohim, cuando vean Elohim, es una palabra plural aplicada a una sola persona, a Dios, a Jehová. A Jehová, una palabra plural que nos recuerda que Jehová nuestro Dios único es. Hay un solo Dios que es perfectamente santo, hermanos. Hay un solo Dios que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, según Mateo 10:28. Iglesia, hay un solo Dios que revela su ira contra toda impiedad de los hombres, lo vimos el domingo pasado, Romanos 1:18. Pero este único Dios es tan misericordioso que desea que todos los hombres se salven. Y eso lo hace único también. Porque siendo el Dios de justicia, es el Dios de misericordia. Ahora, Pablo llama a la iglesia en Éfeso, ahí lo vemos en el versículo 1, ¿a qué los exhorta? Ante todo, que hagan oraciones y rogativas por todos los hombres. Y luego dice algo que para los hermanos de Éfeso tuvo que ser muy duro, por los reyes. ¿Y quién era el rey en ese momento? Nerón, un malvado, un asesino, asesinó a su propia madre, asesinó a su hermano, a su medio hermano, para que no le fueran a quitar el trono. Este hombre era tan malvado que mandó quemar a Roma, pero le echó la culpa a los cristianos. Y entonces se desató una persecución enorme a los cristianos por un malvado rey, por un emperador malvado. Y Dios manda, oren por ese malvado, oren por ese rey que les está haciendo mal. Póngase en los zapatos de... Yo creo que sería algo muy difícil, muy difícil. Pero esto muestra quién es el Dios al que nosotros adoramos. No sé qué pasa por su mente, o no sé si pasa algún nombre por su mente, que para usted sea su Nerón de hoy, por el cual se nos hace muy duro orar. Yo creo que hay personas a las cuales decimos, uy, no,
Para no meterme en problemas voy a hablar de otros países. ¿Qué tal que le diga, cómo será que el Señor predique esto hoy en Venezuela? Oren por su Nerón. O los hermanos en Cuba, si algún día me lleva el Señor a predicar y yo les predique esto, ¿qué dirán? El único Dios verdadero, el único Dios que puede matar no solamente el cuerpo, sino el alma en el infierno, ahora nos muestra su inmensa misericordia al pedirle a los hermanos en Éfeso que oren por su rey. ¿Y la razón cuál es? Él no quiere que nadie se pierda. El versículo nos dice, porque Él quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos, incluidos nuestros Nerones, y que vengan al conocimiento de la verdad, del Evangelio, que vengan y conozcan a Cristo. Él es la verdad. Pero aquí surge una pregunta, queridos. Si Dios quiere que todos se salven, ¿cómo puede el hombre pecador reconciliarse con el Dios Santísimo? Es una pregunta válida que surge. ¿Cómo puede el pecador reconciliarse con el único Dios? Solo hay un Dios. Recordemos que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Recordemos que el pecador hace parte del reino de las tinieblas, primera de Pedro 2:9. Recordemos que el pecador es esclavo de los pecados, Romanos 6:17. ¿Cómo puede el pecador reconciliarse con el único Dios Santísimo? Recordemos que el pecador, según Romanos 5:11, no quiere buscar a Dios. Pero recuerde también que Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo puede acercarse el pecador en estas condiciones al Dios único, santo, santo, santo? Y la respuesta la da el mismo Señor ahí en el versículo 5, que es nuestra base. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Timoteo, enséñale a la iglesia que tiene que orar por ese emperador que les hace tanto mal, porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Y obvio que es imposible que alguien se salve por sí mismo, pero así como hay un solo Dios, hay un único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Jesucristo hombre. Ven que solo la Escritura, que vimos la semana pasada, nos enseña la sola verdad de que es solamente por Cristo. Eso fue lo que Martín Lutero, un día Dios le permitió en su gracia entenderlo. Y es lo que la Iglesia Católica aún no quiere aceptar. Solo la palabra de Dios enseña la verdad, que hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Y es una verdad que absoluta. Cuando dice hay un solo, descarta cualquier otra posibilidad. Hay uno solo, eso es una verdad absoluta. Esto desvirtuó toda la enseñanza de la Iglesia Católica que Martín Lutero había aprendido como monje. Para la salvación no puede intermediar el pago de indulgencias, y mucho menos el Papa y los sacerdotes, hombres pecadores necesitados de la salvación como el mismo Nerón. Tampoco la Virgen María, que inclusive en sus enseñanzas usted se da cuenta y se percata que ya ni siquiera está a la par de Cristo, está por encima de Cristo. Son más marianos que cristianos.
Volviendo a la carta de Timoteo, hermanos, cuando Pablo habla aquí de un solo mediador, también tenemos que darnos cuenta que además del contexto que estaban viviendo, tenían otro problemita, los falsos maestros. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, esto es una orden tipo militar, mandase a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. De Dios que es por fe, así te encargo ahora. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Y brincamos al 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Parece que entonces estos eran judíos, eran judaizantes que estaban enseñando nuevamente el tema de la ley, con dos posibles enseñanzas. Una, que la salvación solo era para los judíos, y eso lo podemos comprender cuando Dios manda aquí a Pablo a escribir: Dios quiere que todos los hombres se salven, cuando los judíos pensaban que era solamente ellos. Pero la otra posibilidad es que lo que ellos enseñaban era que la salvación sí era a través de Cristo, pero además las obras de la ley, el cumplimiento de la ley. Y el mismo Pablo nos enseña en Gálatas 3:24 que la ley no es medio de salvación, mis queridos hermanos. Le dice a los Gálatas en 3:24 de que la ley ha sido el ayo nuestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. No era la ley el medio para ser salvos. ¿Qué era el ayo? Las familias ricas tenían a un tutor, tenían un esclavo que era educado y era el que se encargaba de educar a los niños hasta que llegaba la edad en que ya podían asumir responsabilidades. Entonces lo que está diciendo Pablo es que la ley lo que servía era como un tutor que guiaba a los judíos a reconocer que eran pecadores y los llevaba a ver a quién, a Cristo. No era un medio de salvación, era un medio de enseñar el pecado y la necesidad de un Salvador. Y entonces, en medio de lo que los cristianos en Éfeso estaban viviendo por el Imperio Romano y idolatría, también estaban viviendo falsa enseñanza. Ahora entendemos también el por qué hay un solo mediador, no es lo que estos falsos maestros están enseñando. El único mediador para recibir el perdón es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Las obras de la ley no sirven para la salvación, como tampoco las obras que enseña la Iglesia Católica. Eso fue lo que Lutero entendió. Ninguna obra sirve para salvación, y menos las que él no solamente le habían enseñado, sino él también las enseñaba. Queridos hermanos, y déjeme decirle que tampoco sirven las obras que la misma iglesia cristiana hoy en día deja entrever que se necesita. Porque generalmente miramos hacia afuera, pero es importante darnos cuenta que en el ámbito cristiano también están asumiendo que hay algunas cosas importantes para recibir el favor de Dios. En algunos ámbitos, si usted no pacta, no puede recibir el favor de Dios. En algunos otros ámbitos hay unos hombres tan súper ungidos que ya ni siquiera son simples, sencillos pastores, sino son apóstoles, son profetas, y también ya se habla de patriarcas. Y entonces ellos se han convertido en el medio para llegar a Dios. No, hermanos.
La misma palabra nos acaba de enseñar, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y el apóstol Pablo, estoy recordando que dice que si alguno enseña otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, sea anatema, sea maldición. Usted tiene que revisar, hermano. Por eso las solas de las reformas, por eso son tan fundamentales. Porque cuando usted entonces ha entendido que la sola escritura es la base para el entendimiento de la verdad, entonces usted la estudia y entonces usted comprende y analiza la iglesia donde usted hace parte. Fue lo que entendió Lutero. Estaba siendo parte de una iglesia que no era la iglesia de Cristo. Estoy recordando la carta que en Apocalipsis, inspirado, es la revelación de Jesús a Juan, sinagoga de Satanás. Dios no se pone con medias tintas. Él le dice al pan, pan y al vino, vino. ¿Ven lo importante de revisar? Queridos hermanos, y aquí un consejo. Es posible que usted algún día lo trasladen de ciudad, pero a mí me preocupa algo. Y es que hay hermanos que simplemente se cambian de iglesia porque les queda más cerca. Por cualquier razón, menos por revisar si realmente es una iglesia, no perfecta, porque iglesias perfectas no hay. Pues sí, porque la iglesia es una iglesia formada por imperfectos, por pecadores. Pero hay que revisar cuál es la doctrina de esta iglesia, hermanos. Yo no me cambio, no nos tenemos que cambiar de iglesia así como cambiamos de camiseta, queridos. Si revisamos qué barrio vamos a vivir y revisamos muchas variables para ver que sea el que más se ajuste a lo que verdaderamente es importante, ¿por qué no revisamos también a qué iglesia vamos? Tampoco sirven algunas obras que la misma iglesia cristiana ha adoptado, la oración de fe. No, es solo Cristo. Es solo Cristo. La fe en Cristo. Sola fe. Mire cómo se van integrando las solas. Es solo por gracia, es solo por fe, solo enseñado lo que las escrituras dicen y es la fe solamente puesta en Cristo, no en un pastor, no en una oración, no en las obras. Solo en Cristo, mis queridos hermanos. Usted debe entender que nadie puede usurpar el lugar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nada puede opacar la majestad del único mediador entre el Dios Santo y el hombre pecador. Solo Cristo es el único mediador. Y dice la Escritura, Jesús, hombre. Ahora, la razón ¿por qué Jesús? Porque es Dios y es hombre a la vez. Filipenses 2, 6 al 8 nos enseña el apóstol Pablo lo siguiente, refiriéndose a Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ojo, fue voluntario. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué solo Jesús puede ser el mediador entre el Dios Santo y el hombre pecador? Puede ser mediador porque como hombre Él se identifica con todas nuestras debilidades, lo dice la iglesia, la Biblia, pero nunca pecó. Él cumplió total y perfectamente la ley. Como hombre pudo morir en la cruz. Como hombre fue el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Como hombre fue y recibió el castigo que el hombre pecador merecía.
la deuda que el pecador tiene con Dios. Por eso puede ser el único mediador. Y miremos ahí lo que sigue al versículo 5, versículo 6 del capítulo 2. Pablo lo explica. Pablo apenas dice que hay un solo Dios y un solo mediador, luego da las razones por qué es el único mediador. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fue la única manera, ser hombre. Pero también pudo ser mediador porque también es Dios. Y como Dios, solo Cristo puede dar misericordia. Como Dios, solo Cristo puede dar la fe para que el pecador crea. Como Dios, Cristo puede amar al pecador. Como Dios puede dar justicia y puede dar vida eterna. Y el mismo Pablo lo explica ahí en Timoteo, capítulo 1, versículo 11 al 14. Miren cómo el contexto del texto nos ayuda a comprender el enunciado de Pablo. Versículo 11 del capítulo 1 al 14. Y está en el contexto del glorioso evangelio. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, dice Pablo que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortalece. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí está la razón, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Y aquí Pablo se identifica con usted, conmigo y con Nerón. Antes haber sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido ¿a qué? A misericordia. Él es el único mediador porque como hombre ya explicamos las razones, pero como Dios es quien extendió la misericordia al pecador, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Puede acaso algún hombre pecador reunir estas características? ¿Puede acaso María, y con todo lo especial que tuvo que ser para el Señor haberla escogido, llegar a ser esto que solo Cristo? ¿Puede acaso un papa, un cura, un pastor llegar a hacer esto? ¿Puede acaso una obra humana y menos pagar indulgencias? Esto fue lo que abrió el Señor en el corazón de Lutero, hermanos. Y es lo que tiene que ser a nosotros supremamente claro. No hay nada, hermanos. Aún siendo cristianos, no hay nada que nosotros podamos hacer para doblar el brazo de Dios. Todo sigue siendo gracia. He escuchado frases como, eso métale unos 15 ayunos que eso Dios le responde. Viernes de milagros. Pacte y reciba su milagro. Hay una iglesia que ha cambiado varias veces de nombre, pero promete parar de sufrir. Y esta iglesia hace poco vi por ahí que están trayendo agua santa de Tierra Santa. No sé en qué las traerán. Y tómela porque va a recibir. ¿No se parece a San Gregorio? Hermanos, es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. Como Dios, solo Cristo puede dar misericordia, fe y amor al pecador y dar vida eterna. Versículo 16 del capítulo 1. Sigue hablando Pablo. Características del único mediador. Por esto fui recibido a misericordia, vuelve y lo recalca, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Solo Cristo puede dar vida eterna. ¿Ven por qué es el único mediador?
Como Dios, solo Cristo puede dar misericordia, fe, amor al pecador y vida eterna, como lo testifica el apóstol Pablo. La pregunta que surge es, ¿qué o quién puede usurpar este glorioso lugar que solamente tiene nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, nada ni nadie. Nada ni nadie. Usted solo puede confiar en Cristo, el autor y consumador, el que perfecciona su fe. Solo quien cree en Cristo tiene vida eterna, lo dice Juan 3:36. En ninguno otro hay salvación, Hechos 4:12. ¿Por qué entonces poner la fe en algo o alguien distinto a Cristo? Fue lo que encontró Lutero a través solamente de las Escrituras, hermanos. Solo Cristo, Él es el cumplimiento de la promesa de salvación dada en el mismo momento de la caída, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde se dio eso? En la cruz. Solo Cristo puede ser el mediador. Él es el cumplidor, el cumplimiento de la promesa de Dios allá en el protoevangelio. Solo Cristo puede ser el mediador. Porque es la ratificación y el cumplimiento de Isaías 7:14. Esto dijo Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás por nombre Emmanuel. Es Cristo el cumplimiento de esta promesa cuando María quedó encinta. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es solo Cristo. Solo Cristo, hermanos. Con esto cierro. Queridos hermanos, solo Cristo es el mediador de un mejor pacto. Ya no por obras. Hebreos 8:6, el pacto de la gracia. El pacto de ese favor inmerecido, hermanos. Sola gracia, donde el pecador no hace nada porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Fue Él quien nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, como lo dice 1 Pedro 2:9. Escuchen lo que dijo Lutero. Debo escuchar el Evangelio. Él me dice no lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Ese es el Evangelio. Todo lo que Cristo hizo por usted y por mí. Y la pregunta que surge aquí es, a partir de esta verdad, ¿cómo vamos a seguir viviendo de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Solo Cristo puede reconciliar al pecador, quien quiera que sea, así sea un Nerón, con el único Dios verdadero. Es solo Cristo. Entonces, si usted es cristiano, si usted se reconoce y el Señor le ha dado testimonio de que usted es un verdadero cristiano, ¿cómo va a vivir a partir de esto? Y el mismo Pablo lo enseña. Usted lee la carta y Pablo muestra, yo fui el peor pecador y Cristo me dio gran misericordia. Y el compromiso de Pablo usted lo ve en su ministerio. Ese es el compromiso que espera Dios de usted y de mí. Pero si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, en Él usted puede confiar para reconciliarse con el Señor. Para que la ira de Dios ya no esté sobre su cabeza. Para que usted, por fe, crea en el Santo Evangelio y pueda ser salvo, no solo de la ira de Dios, sino de un infierno seguro. Meditemos, hermanos.